Vamos ahora a resolver algún ejercicio que no esté en la guía. A modo de ejemplo, vamos a calcular la siguiente integral. Integral de la raíz cuadrada de 1 más z por el logaritmo natural de z más 1. Todo esto multiplicado por el diferencial de z. Bien, recuerden que este ejercicio no está en la guía. Vamos a calcular esta integral. Observen que no siempre les tiene que aparecer la letra x. Puede ser cualquier otra variable, ¿sí? Pero tiene que ser la misma en todas. Z tiene que ser z y z. No puede haber una variable x, y, z, digamos como combinación. No. Ahora, este ejercicio se podrá resolver por el método de sustitución si uno se pone a pensar y dice lo siguiente. U puede ser la raíz. Otro candidato, U puede ser el logaritmo natural. Un tercer candidato, U puede ser únicamente la cantidad subradical. Otro candidato, U puede ser el argumento. O sea, como que te aparecen 4 candidatos. En sí son 3 porque el argumento con la cantidad subradical coinciden, ¿no? Son 3 candidatos que vos tenés. Si querés, probás en casa y te vas a dar cuenta que no es por sustitución. Pero uno se da cuenta porque, mira, si nosotros pensamos que U es la raíz completa, ¿sí? Pensarlo de la raíz completa, cuando vos tengas una raíz y lo derivas, te vuelve a aparecer otra raíz y no tenés otra raíz, lo que vos tenés es el logaritmo natural. Ahora, si imaginariamente derivas la cantidad subradical, es decir, el polinomio 1 más z, nada que ver, porque de un polinomio no te va a aparecer un logaritmo natural. Entonces, como que uno se da cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vos consideras que u es el logaritmo natural? Cuando derivas un logaritmo natural, ¿qué ocurre? La función logarítmica desaparece, pero no te va a aparecer una raíz en la derivada. Entonces, si a estas alturas vos sabés derivar, entonces ya podés ir descartando si es por sustitución, porque te das cuenta que al momento de derivar no te va a aparecer la otra función. ¿Sí? Bien, entonces nos damos cuenta que este ejercicio es una integral por partes. Integral de u por el diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Vamos a saber quién es u gracias a la mnemotecnia LOPTE. Veamos. Logaritmos, sí tenemos. Acá tenemos un logaritmo. Logaritmo natural de z más 1. Entonces, por la mnemotecnia LOPTE, nosotros sabemos que u es el logaritmo natural. Veamos quién es integral de diferencial de b. Todo lo que te queda. ¿Qué nos quedó? Integral de la raíz cuadrada de 1 más z por el diferencial de z. Porque el logaritmo lo hemos utilizado acá. ¿Sí? Acá derivas. Regla de la cadena. La derivada de z más 1, bueno, acá utilizar la regla de la suma. Es 1 sobre z más 1 por el diferencial de z. Acá vamos a integrar. Pero acá viene un pequeño inconveniente. Acá tenemos una raíz, lo cambias por potencia. Observa que esta integral no es una integral inmediata. Es una integral por sustitución. Cuando usted esté ante esta situación, tienen que averiguar si es por sustitución o es por partes. Recuerden, el ejercicio anterior fue otra integral por partes. Ahora nos aparece una integral por sustitución. Entonces, acá tenemos que utilizar la sustitución. Veamos.
Haces un cálculo auxiliar y vamos a calcular esta integral que está acá. Para no confundirnos, porque si utilizo nuevamente la letra U, se van a confundir con esta U. Puedes utilizar cualquier otra letra. La otra letra que utilizan la mayoría de docentes es la letra T. Vamos a utilizar la letra T. Cuando vos tengas una potencia, ¿sí? Casi siempre T es la base. Recuerden que esta no es una función exponencial. Vas a derivar la base, esto es T, diferencial de T. La derivada de 1 más Z es 1 por el diferencial de Z. Y si nos aparece, porque si consideras que, bueno, T en este caso, porque no puedo utilizar U porque ya lo utilicé. Si lo derivas T, tiene que aparecer acá la derivada. Y si te aparece, mira, diferencial de Z, diferencial de Z. Te queda tal cual. Entonces, este ejercicio sí es por sustitución. Mejor dicho, esta parte del ejercicio. Entonces, acá utilizas el método de sustitución. 1 más Z es T. El 1 medio lo agregas porque nunca lo has utilizado. Diferencial de Z es diferencial de T. Mira, es una integral inmediata ahora. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la fórmula de integrales inmediatas. Esto es igual a T, 1 medio más 1, 3 medios. Todo esto dividido por 3 medios. Esto aquí es igual, 2 tercios. Acordate que esto, al momento de ubicarlo como coeficiente, lo invertís. Por T a la 3 medios. Pero ¿quién es T? T es 1 más Z. Listo. Hemos calculado esta integral. Dejo esta hoja unos segundos. Si le pueden sacar una captura, sería mejor. Esto es por sustitución. Haces un cálculo auxiliar y listo. Regresamos al ejercicio. Esto es B es igual 2 tercios por 1 más Z elevado a la 3 medios. Listo. Ahora recién tenemos todo lo necesario para poder utilizar la integral por partes. Hasta acá, recuerden, no estamos utilizando la integral por partes. Al momento que reemplazas acá, ahí sí. Ahí recién estás utilizando la integral por partes. Ahora sabemos quién es U, sabemos quién es B y quién es de U. Es todo lo que necesitas. Reemplazas y a calcular esta integral. Entonces, recuerden que toda esta expresión lo cambio por una I, U por B. U por B. Este es igual a 2 tercios por el logaritmo natural de Z más 1. Perdón, lo quise escribir al revés. Nos queda integral es igual U por B, en este caso es 2 tercios por 1 más Z elevado a la 3 medios, multiplicado por el logaritmo natural de Z más 1, menos, ¿sí? He reemplazado U por B, U por B. Recuerden que el logaritmo va después, ¿sí? Menos integral B es toda esta expresión, 2 tercios por 1 más Z elevado a la 3 medios por el diferencial de U. El diferencial de U es todo esto.
1 por el diferencial de z. Todo esto dividido por z más 1, que es lo mismo decir 1 más z. Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Lo único que he hecho hasta acá es reemplazar. Ahora observen que el primer término no hay nada que calcular porque no tenemos el símbolo de integral. Acá nosotros sí lo tenemos, pero ustedes se tienen que percatar de lo siguiente. Mira que en el numerador tenemos una potencia y en el denominador también. Todo este polinomio está elevado a la 1. Pero mira que son iguales. Entonces, ¿qué te conviene? Te conviene ubicar esta potencia en el numerador. Eso es lo que vamos a hacer. Integral es igual a 2 tercios por 1 más z elevado a 3 medios por el logaritmo natural de z más 1. Menos el 2 tercios lo ubicas fuera de la integral. Esto es 1 más z elevado a 3 medios por 1 más z elevado a la menos 1. Recuerden, ¿sí? Si cambias la ubicación, por ejemplo, 1 más z, este 1 más z está ubicado en el denominador. Si lo cambias al numerador, el exponente cambia de signo por propiedad de potencias. ¿Sí? Puedo repetir. Como este polinomio está elevado a un exponente positivo, al momento de ubicarlo en el numerador, le cambias el signo del exponente. Acá es 1, por esa razón, acá yo escribí el menos 1. Integral es igual 2 tercios por 1 más z elevado a 3 medios por el logaritmo natural de z más 1. Menos 2 tercios. Ahora aplicas la propiedad de potencia. Bases iguales, los exponentes se suman o se restan, dependiendo, ¿sí? En este caso vamos a restar, porque uno de los dos números es negativo. Entonces, escribís 1 más z, 3 medio menos 1, 1 medio. No es una integral inmediata, pero si observas la integral anterior, es la misma. Siempre traten de revisar, cuando les toque este tipo de ejercicio, que es un poco extenso, revisen las integrales anteriores que ustedes calcularon, porque por ahí van a coincidir. Es el mismo, no vas a volver a calcular nuevamente, ¿sí? Directamente reemplazas el valor que has encontrado. Es el mismo. Entonces, la integral es igual 2 tercios por 1 más z elevado a la 3 medios por el logaritmo natural de z más 1 menos 2 tercios, y todo esto es igual, toda esa integral, 2 tercios, nuevamente lo multiplicas por 2 tercios, 1 más z elevado a la 3 medios. Y a todo esto le sumas una constante. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si no les aparece de esta forma en las alternativas, bueno, probablemente acá lo tengan que multiplicar. 2 tercios por 2 tercios, 4 novenos. ¿Sí? Acá lo más probable es que lo tengan que multiplicar y este es 4 novenos. Listo. A modo de conclusión, cuando ustedes tengan un ejercicio de integral por partes, recuerden que durante el proceso les puede aparecer una integral por sustitución o nuevamente una integral por partes. Esa es la conclusión, ¿sí? Eh, Pueden intentar resolver todos los ejercicios de la pregunta 5. Me parece que el G es muy complejo, pero bueno, si tiene mucho problema lo vemos en la próxima clase.
o se pueden ayudar de los resueltos. Vamos a hacer un último ejercicio, J. ¿Sí? Vamos a resolver el ejercicio J de la pregunta 5, ¿sí? De la guía práctica 6. Recuerde que el ejercicio anterior era un ejercicio extra porque no estaba en la guía. En el ejercicio J nos piden calcular la siguiente integral. Integral del logaritmo natural de 3x por el diferencial de x. Por sustitución no es. Se lo dejo como tarea para ustedes. ¿Cuáles son los candidatos a hacer u? U igual 3x y el otro candidato es u igual logaritmo natural de 3x. No les va a servir. Entonces, nosotros sabemos que esto es una integral por partes, perdón. U por b menos integral de b por du. Gracias a la Mnemotec de Alocte vamos a saber quién es u. ¿Qué nos dice Alocte? Primero buscar si existen logaritmos. Y sí tenemos un logaritmo, y es la única función que tenemos. Logaritmo natural de 3x. Entonces, ¿quién es integral de diferencial de b? Todo lo que nos queda. ¿Y qué nos queda? La integral de diferencial de x. Es lo único que nos queda. Acá derivas. Derivada de 3x dividido por 3x por el diferencial de x. Esto es diferencial de u. La derivada de 3x, 3 dividido por 3x por el diferencial de x. Cancelas los 3. Du es igual diferencial de x dividido por x. Calculas esta integral. B es igual a x. Bueno, esta integral es sencillo de calcular. Y tenemos todo. Algunos se preguntan lo siguiente. Dice Isaías, cuando nosotros tenemos multiplicación de dos funciones, casi siempre es una integral por partes. Bueno, casi siempre. Y cuatrimestres anteriores me preguntaban, Isaías, pero yo veo una sola función acá, el logaritmo natural de x, de 3x. ¿Dónde está la otra función? Realmente acá tenemos dos funciones. ¿Cuál es la otra función? Es el 1. Porque esto que está acá es 1 por el logaritmo natural de 3x. Acordate que una constante es también una función. Bueno, su mismo nombre dice función constante. ¿Sí? Esta es la función f. Y este que está acá es la función g de x. Vamos a utilizar la fórmula de integrales por partes y veamos cómo nos queda el ejercicio. La integral es igual u por b. U por b. Recuerden que primero va el polinomio y luego el logaritmo natural. Menos la integral de b. B es x por el diferencial de u. ¿Quién es diferencial de u? Diferencial de x dividido por x. Diferencial de x dividido por x. Mira, acá nos quedó una x arriba y una x abajo. Acá es más fácil visualizar. No es como el ejercicio anterior que nosotros tuvimos 1 más z y el exponente era un número fraccionario. Por ahí un poco más complejo. Pero acá es más fácil. Tenés una x arriba y una x abajo, lo cancelás. Y es igual x por el logaritmo natural de 3x menos integral de diferencial de x. Una integral inmediata. X por el logaritmo natural de 3x. Aquí es igual a la integral diferencial de x, x. Ya a esto le sumas una constante. Y tener resuelto el ejercicio. Si tienen alguna consulta hasta acá, pueden activar su micrófono. Respecto a todo lo que hemos visto a integrales por partes. Yo tengo una consulta, profe. Sí. Cuando empieza a reemplazar
tanto u como el diferencial de x en la fórmula que nos dio al principio, el primer término no se suele tocar. Sí, el primer término siempre lo dejas igual porque no tiene el símbolo de la integral. Ok. Ah, ok, ok. Genial. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Traten de no quedarse con las dudas. Profe, yo tengo una consulta. Cuando hizo la verificación del ejercicio en 5B, no entendí cómo leía igual, o sea, cómo estaba bien, no entendí. Cuando 5B, derivó, al final, sí, sí. veamos. Voy a buscar la hoja. Bien. Por ejemplo, acá obtuvimos este resultado. Este resultado lo que Ujú. hice fue derivarlo. Acá tenés un producto. En sí tenés una suma, mira. Entonces, primero utilizar la regla de la suma. Por esa razón es la derivada del primero más la derivada del segundo más la derivada del tercero. Pero en la derivada del primero, vos tenés un producto. Por eso acá utilizás la regla del producto. Mira, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto que está acá es con respecto a este producto. Y este que está acá es este. Acá utilicé la regla del producto. ¿Sí? ¿Se entendió o aún te quedan dudas? Sí, o sea, usted hizo eso para verificar si el ejercicio estaba bien. Claro, sí, solamente para verificar, porque esto no es parte del ejercicio. Claro, esto es para verificar nada más. Y como leyó X en X estaba bien, el ejercicio. Claro, porque me resultó lo mismo. Mira, que tiene que resultar lo mismo. Ah, sí, ahí entendí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a tocar un tema o una parte muy importante, ¿sí? Necesito que quede claro este concepto. Vamos a hablar sobre las primitivas. Necesito explicar esto porque vamos a estudiar la integral definida. Después van a darse cuenta que es una integral definida, ¿sí? Hablemos sobre las primitivas. ¿Qué son las primitivas? Nosotros anteriormente hemos calculado este tipo de integrales. Voy a considerar una integral fácil de calcular, ¿sí? Para que usted me entienda la idea. Vamos a suponer que yo te doy esta integral. Es una integral inmediata. Lo calculas y esto es igual a 1/3 por x al cubo más una constante. No creo que a estas alturas tengan problemas para saber que esta integral es igual a esto. Espero que no. Bien, entonces esta es la respuesta de esta integral. Toda esta respuesta es una familia de primitivas. ¿Y por qué es una familia de primitivas? Porque vos tenés infinitas funciones. Porque no sabes cuánto vale C. Si vos le das un valor a C, es una función. Si vos le das, a ver, por ejemplo, ahora somos 10 participantes. Por ejemplo, yo pregunto a cualquiera un valor de C, alguno de ustedes me dirá 1, el otro va a decir 2, el otro raíz de 7, otra persona dirá un cuarto, etcétera.
pi y cualquier otro número real. Entonces, cada valor que yo le dé a c es una función. Y recordemos que c pertenece a los reales. Y los reales son infinitos. Por eso se les llama familia de primitivas. Todas las integrales que nosotros hemos calculado son familia de primitivas. ¿Qué puede ocurrir en el examen? Yo te puedo dar una integral, obviamente no te va a dar esta integral, ¿sí? Y te pida calcular una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Darle un valor a c. Entonces, veamos. Una primitiva de esta familia puede ser el siguiente. 1/3 por x al cubo más 3. Otra primitiva, 1/3 por x al cubo más 0. Otra primitiva, 1/3 por x al cubo menos raíz cuadrada de 7. Otra primitiva, 1/3 de x al cubo más 7/9. Y así sucesivamente. Entonces, eso es una primitiva. Es darle un valor determinado a la constante. Digamos, esta parte teórica es muy importante para entender la regla de Barrow. ¿Sí? Bien, recuerden, el resultado de una integral es una familia de primitivas. Y cuando yo le doy un valor determinado a c, es una primitiva. Bueno, el último tema que nos falta ver es integral definida. ¿Y qué es una integral definida? Lo primero que nosotros hemos estudiado son las integrales indefinidas. Pero ¿por qué se les llama integrales indefinidas? Ahora lo vamos a ver. Si construimos un sistema de coordenadas, vamos a considerar una función exponencial, ¿sí? Acá tenemos una función exponencial. Tenemos una consulta. Vamos a ver. Podría poner la otra hoja de nuevo. Ok, sí, no hay problema. Gracias, ya está. No, de nada. Tengan presente esta parte, ¿sí? Se les puede considerar para el examen. Bien. Continuamos. Voy a considerar una función exponencial. Es e a la x. Bien. Y cuando nosotros queremos calcular la integral de esta función, recordemos la integral inmediata. Obviamente estoy considerando funciones fáciles de calcular, ¿sí? Para que se entienda, no tiene sentido poner ejercicios complejos. Cuando nosotros hemos calculado esta integral, estamos calculando el área bajo la curva. Recuerden que integrales, o cuando calculamos integral, estamos calculando el área de una figura geométrica. Esto, bueno, lo tuvieron que haber visto en el video que les pasé por el grupo, que era la parte teórica. Estamos calculando toda esta área. ¿Y qué es lo que ocurre en toda esta figura geométrica? La función exponencial se comporta como techo. Este término lo vamos a utilizar mucho en la próxima clase, ¿sí? Que nos falta ver área encerrada. Techo, y el eje X se comporta como piso. Techo y piso. Está además mencionada porque se le llama esta función techo y esta función piso, ¿sí? Alguno dirá, pero este es el eje X.
Sí, pero recuerden que el eje X es una función. ¿Y qué función es? Lo puedes considerar la función g de x igual a 0. Recuerden que el eje X es y igual a 0. Es una función igual a 0. Entonces, ahora, el problema es lo siguiente. En integrales indefinidas nosotros no conocemos los límites de la figura geométrica en sí, porque nosotros no conocemos las paredes o la pared de esta figura geométrica. Dicho de otra manera, no sé dónde, en qué punto empieza y en qué punto termina. Lo único que yo sé cuál es el techo y cuál es el piso, pero no sé más. Algunos dirán, Isaías, pero es el último punto de este eje negativo. Bueno, acá está, está el menos infinito. Acá tenés el más infinito. Pero el infinito es simplemente una representación simbólica, pero no es un, digamos, no te informa cuál es el valor exacto. Te dice que es un número muy grande, positivo. Es un número muy grande, negativo. O mejor dicho, es un número muy pequeño, negativo acá. Sí, porque está a la izquierda del cero. Pero no, digamos, no tenés certeza de cuál es ese valor. O sea, en qué punto inicia y en qué punto termina. Entonces, esto es una integral definida. Por esa razón, no aparecen números acá. No aparece. Ahora, vean la diferencia con una integral definida. ¿Sí? ¿Qué ocurre si construimos nuevamente un sistema de coordenadas? Y voy a considerar una hipérbola de una función homográfica o cualquier función. Decimos que esta es una función f. Y mira la diferencia si ahora trazas las paredes de esta figura geométrica que voy a construir ahora. Este es un punto A del eje de las abscisas o del eje X, que es lo mismo. Y tenemos dos líneas verticales, X igual a A, X igual a B. ¿Cuál es el área que vamos a calcular ahora? Todo esto que voy a sombrear. Acá es notorio saber qué función hace el papel de techo en la función f. No siempre f va a ser techo. Después vamos a ver que esto puede cambiar. Y el eje X se comporta como piso. ¿Y cuáles son las paredes? Mira, X igual a B es una pared. Acá tenés otra pared. Esta es una integral definida. ¿Por qué? Porque conoces todas las dimensiones, sabes cuál es el techo, cuál es el piso y conoces las paredes. Dicho de otra manera, sabes en qué punto empieza y en qué punto termina, a diferencia de la integral indefinida. Entonces, mira cómo voy a representar esta función, esta integral definida, ¿sí? Esto es f de x por el diferencial de x. Ahora, sabemos dónde empieza, escribís ese valor acá, en la parte inferior. Y donde termina, lo escribís en la parte superior. Obviamente que en los ejercicios va a ser valores numéricos, no va a ser A y B. El A puede ser un 0, puede ser un -5, o puede ser un 10, un 20, cualquiera. Pero siempre el menor número va a estar abajo y el mayor número siempre está arriba. Esta es una integral definida. Entonces, a modo de conclusión, ¿sí? Para cerrar la clase, no da tiempo para más. No se viene de la primitiva, ¿sí? Si nosotros tenemos una integral indefinida, y cuando resolvemos esa integral, estamos encontrando una familia de primitivas. Si yo deseo conocer una primitiva, tengo que darle un valor determinado a la constante. Ahora, en integral definida, ¿sí? Nosotros vamos a conocer cuál es el límite inferior y el límite superior, a diferencia de las integrales indefinidas. Y nosotros en la integral definida vamos a utilizar una regla, la regla de Barrot. Esa regla lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? ¿Y qué ocurre con cuál es la otra diferencia entre una integral indefinida y una integral definida? En las integrales indefinidas nosotros siempre hemos obtuvimos como resultado, perdón, funciones. Esta es una función. Familia de primitivas o lo puedes llamar como
funciones primitivas, etcétera, pero el nombre más común es familia de primitivas. Es una función, pero vamos a ver la próxima clase que cuando nosotros calculamos esta integral obtenemos un valor numérico. ¿Y por qué un valor numérico? Porque sí conocemos con exactitud las dimensiones de la figura geométrica. En cambio, en las integrales indefinidas nosotros no lo conocemos en su totalidad. Mira, acá no sabemos dónde empieza y dónde termina, porque no conocemos las paredes. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase. ¿Tenemos O alguna? sea que la Sí, diferencia sería que en las indefinidas es una función y en las definidas tiene un número exacto, como decía. correcto, sí. Muy bien. Me parece muy bien esa conclusión de su compañera. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, me parece que no. También me, Sí, decime. no me quedó claro que tenía que ver las primitivas con lo que vimos Bien, después. O sea, entiendo con tu, las definidas y las indefinidas. bien, entiendo tu consulta. Lo que pasa es lo siguiente. Pensé que nos iba a dar tiempo para hablar sobre la regla de Barrot y bueno, como no nos alcanzó el tiempo porque nos queda prácticamente 1 minuto y medio, el uso de la integral, perdón, el uso de las primitivas se ve en la regla de Barrot, ¿sí? Eso lo vamos a ver con detalle en la próxima clase. Ah, ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, eh, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, profe, hasta luego.